El doctor Isidoro Ruiz Moreno, quien escribiera el libro Comandos en Acción. Doctor Ruiz Moreno, ¿qué significa un comando? El comando es una especialidad dentro del ejército que profundiza el adiestramiento que han recibido desde el colegio militar. Los comandos pertenecen a todas las armas, es una elección voluntaria de los que quieren ingresar a este adiestramiento, que desde luego es muy duro, pero eso no significa naturalmente que solo los comandos sean buenos soldados. Eso existe en todas las otras unidades, otras armas, y lo han demostrado en la campaña en Malvinas, por ejemplo, oficiales destacadísimos que no fueron comandos, pero los comandos, como reciben una instrucción bastante dura y profundizada, son una garantía también de su eficaz desempeño en campañas. Así que los jefes de unidades, cuando reciben comandos, en Malvinas concretamente, para estar al frente del enemigo, se sienten quizá un poco más seguros. ¿Cómo es el adiestramiento de un comando? Los comandos se adiestran para sortear situaciones muy difíciles, en condiciones extremas, en el desierto, en la selva. Son paracaidistas, buzos, saben manejar máquinas de ferrocarril, se tienen que alimentar con lo que encuentran en zonas donde están aislados de todo contacto humano, así que comen los bichos que pueden encontrar, incluso víboras o ratones, y tienen un adiestramiento que los capacita para aguantar ese tipo de situaciones muy duras. Pueden tomar, para calmar la sed, sangre de animales. Y dentro de los ejercicios, que van desde el sur frío al norte caliente, tienen también una experiencia de prisioneros de guerra tomada de los ejemplos de Vietnam, donde los trataban los vietnamitas muy mal a los norteamericanos. Los encierran en pozos, los golpean, para que no revelen lo que se les pregunta. ¿Hay que tener alguna condición física para ser comando? No creo porque más bien depende del espíritu que de la resistencia física. Hay algunos que dejan el curso en mitad del mismo, porque es voluntario y no significa ninguna tacha. Otros han recibido algunos ¿cómo lo puedo decir?, consecuencias por las exigencias muy, muy duras, pero algunos siguen aguantándola. Pero yo no creo que sea una cuestión de físico, sino por supuesto de que se los admita para el cuerpo de comando, porque naturalmente es un esfuerzo muy, muy duro. ¿Cómo fue la actuación en Malvinas de los comandos Aldo Rico y Mohamed Ali Zaineldin? La de Aldo Rico y Mario Castañeto, que fueron los dos jefes de las dos compañías de comando, 601 y después Rico 602, fue sobresaliente. Zaineldin, si bien era comando y había sido un paradigma de comando, no llegó a entrar en combate. Él tenía como misión la de custodiar el aeródromo, y ahí Zaineldin recibió los bombardeos de los ingleses, pero Zaineldin no entró en combate. Sí entraron en combate algunos subordinados de él, como por ejemplo tan destacado Carlos Daniel Esteban, que estuvo en el desembarco de los ingleses en San Carlos, y que se portó extraordinariamente bien. Pertenecía al regimiento 25 de infantería que mandaba Zaineldin, pero Esteban precisamente no era comando. ¿Quién trae la técnica de los comandos aquí en Argentina? Fue un oficial norteamericano, un mayor, no me acuerdo en este momento el nombre, podría ahora fijarme, y siempre fue un grupo muy reducido el de comandos. Se instalaron primero en Córdoba, si mal no recuerdo, y después se desparramaron por todo el país. Pero al estallar la campaña de Malvinas, el grupo de comandos se llamaba Halcón 8 por la cantidad muy reducida de sus elementos. Después fueron creciendo. ¿Qué repercusión tuvo su libro Comandos en Acción aquí en el exterior? Afortunadamente muy buena. Se hicieron 8 ediciones en Argentina, una salió en España, y posiblemente se siga reeditando. Fue el libro que me dio más notoriedad, digamos. ¿Cómo fue la actuación de los comandos en la lucha contra la subversión? Eso no lo sé.
¿Qué opina de esta época violenta? Lo peor porque la violencia esta está desgraciadamente, como todo el mundo sabe, muy fomentada y afortunadamente el ejército, ya que estamos hablando de temas militares, aprendió la lección de que no debía meterse en política. Así que la violencia es propia de la política porque hay oposición y gobierno, hay enfrentamiento ideológico y bueno, eso se soluciona por la vía democrática. Así que hay violencia, se demuestra en los piqueteros, en el corte de rutas, en los ataques a ciertos supermercados, ahora al diario Clarín, pero bueno, eso es parte de la política, no hay que asustarse. ¿Por qué piensa que no se pudieron cerrar las secuelas de la guerra contra la subversión? ¿Perdón? ¿Por qué piensa que no se pudieron cerrar las secuelas de la lucha contra la subversión? El gobierno no quiso cerrar las secuelas. Yo creo que habiendo pasado tantísimos años de lo que ocurrió, eso debía derivarse a la historia y al sentimiento de los propios involucrados. Pero la tradición argentina, desde la época de Urquiza, ni vencedores ni vencidos, es cerrar una etapa y en vez de mirar para atrás, mirar para adelante. Yo creo que además en las secuelas de la subversión se fomentan desde un solo bando, como es notorio y se ha denunciado mucho tiempo. Yo creo que hay que correr una cortina y dejar a los historiadores y no a la política. ¿Piensa que hay que hacer un revisionismo histórico sobre esta época tan violenta en Argentina? Por supuesto, siempre la historia está en revisión. Si no hubiera en la ciencia nuevos aportes, la ciencia no progresaría, tanto en la astronomía, en la física, en la medicina, como en la historia. La historia de nuestro pasado siempre está en constante aporte de nuevos elementos que contribuyen a perfeccionar lo que se sabe. Así que no hay que asustarse por el estudio. Lo que pasa es que no tiene que haber un estudio unilateral y mucha gente del lado que no es del gobierno, que es el que fomenta el recuerdo de estas cosas, no habla para no ser sospechada de apología del delito o ser acusada y estar procesada durante mucho tiempo sin sentencia, como ocurre en estos días. Muchas gracias.